Este es Bernard Madoff, el arquitecto del mayor fraude financiero en la historia y de cómo pasó de instalar sistemas de aspersión y socorrista a crear la estafa más grande de la historia hasta la fecha en el mundo de las finanzas, que sacudió Wall Street con más de $65,000 millones. Bernard Lawrence Madoff nació el 29 de abril del 1938 en Queens, New York, hijo de inmigrantes judíos. Su padre, Ralph, quien tuvo varios trabajos, incluyendo fontanero y corredor de bolsa. En su juventud, Bernie trabajó como salvavidas e instalador de sistemas de riego, mostrando desde temprana su habilidad para los negocios. El camino de Bernard Madoff hacia Wall Street comenzó poco después de graduarse de la Universidad de Hofstra en 1960, con un título en Ciencias Políticas. A los 22 años, Madoff tenía una visión clara: quería entrar en el mundo de las finanzas. Con $5,000 ahorrados de sus trabajos de verano como salvavidas e instalador de sistemas de riego, más un préstamo de $50,000 de su suegro, Madoff fundó Bernard L. Madoff Investment Securities, LLC. Inicialmente operaba como un creador de mercado, comprando y vendiendo acciones de centavos, o lo que se conoce como penny stocks, que las firmas más grandes ignoraban. Madoff se aprovechó de una tendencia emergente: la creciente popularidad de las acciones de empresas más pequeñas y menos conocidas. Su estrategia era simple pero efectiva. Compraba grandes cantidades de estas acciones y luego las vendía a corredores minoristas con un pequeño margen de beneficio. Lo que distinguió a Madoff desde el principio fue su adopción temprana a la tecnología. En una época en la cual la mayoría de las operaciones se realizaban por teléfono, Madoff invirtió en sistemas informáticos para automatizar sus operaciones. Esta innovación le dio una ventaja sumamente significativa, permitiéndole ejecutar operaciones más rápidas y con mayor precisión que los demás corredores de bolsa. Su éxito en este nicho atrajo la atención de inversores más grandes. Madoff comenzó a manejar órdenes para algunas de las firmas de corretaje más importantes de New York. Dado que su reputación creció rápidamente como alguien que podía ejecutar grandes operaciones de manera eficiente y discreta. A medida que su negocio crecía, Madoff se involucró más en la estructura de Wall Street, siendo prácticamente el primero en reconocer el potencial de las cotizaciones electrónicas, lo que lo llevó a desempeñar un papel crucial en el desarrollo del índice tecnológico más grande e importante del mundo, el índice Nasdaq. Su experiencia en tecnología y su creciente influencia lo posicionaron como una figura respetada en la comunidad de Wall Street. Para finales de la década de 1970, Madoff ya era considerado un pionero en el uso de tecnología para el trading y un experto en la estructura de mercado. Su firma manejaba un volumen significativo de las operaciones del NYSE, la bolsa de New York, llegando inclusive a ser presidente del índice Nasdaq, asesorando a la SEC, Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, y atrayendo así a inversores grandes, desde celebridades hasta organizaciones benéficas.
Esta rápida ascensión, combinada con su reputación de innovador y su aparente habilidad para generar rendimientos constantes, sentó las bases para lo que eventualmente se convertiría en el mayor esquema Ponzi de la historia. Y aquí es donde la historia de Madoff se pone interesante, ya que exactamente en qué consistía su modelo operacional, o sea, su estafa. Pues Bernie Madoff prometía rendimientos constantes del 10 al 12% anual, independientemente de las condiciones del mercado. Pero en realidad no invertía el dinero, sino que usaba los fondos de nuevos inversores para pagar a los antiguos. Vamos, la definición clásica de lo que es un esquema Ponzi. Madoff mantenía una operación legítima en los pisos superiores de su edificio en Manhattan, mientras que el fraude se gestionaba en un piso secreto. Empleaba a un pequeño grupo de personas de confianza, muchas sin experiencia financiera, en la que fabricaban documentos y estados financieros falsos para mostrar que las inversiones estaban rindiendo, cuando en realidad el dinero estaba en una cuenta bancaria o siendo utilizado para pagar a otros inversionistas. Y así en ese castillo de naipes operacional duró alrededor de 45 años. Sí, así como lo escuchas, 45 años, iniciando en la década de 1960 hasta el año 2008. A lo largo de los años hubieron numerosas banderas rojas, donde Harry Markopolos, un analista financiero, advirtió a la SEC, Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, sobre el esquema operacional de Bernie Madoff, varias veces desde el año 2000, argumentando que los rendimientos constantes eran matemáticamente imposibles de sostener, debido a las fluctuaciones de los activos financieros y a la actitud de los inversionistas. Sin embargo, las numerosas investigaciones de la SEC no encontraron evidencia de fraude, y en parte debido a la reputación y a las conexiones de Bernie Madoff. En la crisis financiera del 2008, cuando los mercados financieros colapsaron como pisos en demolición, los inversores buscaron liquidez para refugiarse en medio de tan colosal crisis, enviando solicitudes masivas para retirar sus fondos, ascendiendo a un total de $7,000 millones, lo cual evidentemente era dinero que Madoff no tenía, ya que, como en cualquier crisis, los inversores se abstienen de invertir y comienzan a retirar para obtener liquidez, lo cual, dado el castillo de naipes que Madoff había creado, dependía de un flujo constante de nuevos inversores para pagar a los antiguos. Y este fue justamente el detonante que destapó la estafa más grande de todos los tiempos. El 11 de diciembre del 2008, agentes del FBI arrestaron a Bernard Madoff en su ático de Manhattan. La noticia rápidamente sacudió Wall Street y envió ondas de choque a todo el mundo financiero. La magnitud del fraude elevó la escala masiva a miles de inversores, desde celebridades, organizaciones benéficas, fondos de pensiones y pequeños ahorradores, los cuales acababan de descubrir que sus inversiones se habían evaporado, provocando así una abismal indignación pública y cuestionamientos sobre la eficacia de los reguladores financieros, donde muchos se preguntaban cómo un esquema de tal magnitud pudo operar durante tanto tiempo sin ser detectado. El colapso del esquema de Madoff
tuvo un efecto dominó inmediato, donde grandes fondos de inversión que habían invertido fuertemente con Madoff empezaron a derrumbarse. Organizaciones benéficas que dependían de los supuestos rendimientos de Madoff se vieron obligadas a cerrar. La confianza en el sistema financiero, ya dañada por la crisis financiera de 2008, sufrió otro golpe devastador. El 12 de marzo de 2009, Madoff se declaró culpable de 11 cargos federales, incluyendo fraude de valores, fraude por correo, lavado de dinero y perjurio. El 29 de junio de 2009, a la edad de 71 años, Bernard Madoff fue sentenciado a 150 años de prisión, la pena máxima permitida. Esta sentencia efectivamente significaba que pasaría el resto de su vida tras las rejas. Además de la sentencia de prisión, se ordenó a Madoff pagar $170 mil millones en restitución, una cifra simbólica que representaba el total de dinero que pasó por su esquema Ponzi. La Corte también ordenó la venta de todas las propiedades y posesiones de Madoff, incluyendo casas, yates y joyas, para compensar a las víctimas. También se impuso una multa de $17.179 millones. Su esposa, Ruth Madoff, tuvo que entregar $80 millones en activos. Los bienes de sus hijos y otros familiares también fueron investigados y algunos casos confiscados. Se estableció un fondo de compensación para las víctimas, administrado por el Departamento de Justicia en acuerdos con bancos e individuos asociados al fraude. Bernie Madoff pasó sus últimos años en prisión, muriendo el 14 de abril del 2021 a los 82 años. Su caso llevó a cambios significativos en las regulaciones financieras y en cómo la SEC investiga, Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, posibles fraudes que se pudieran orquestar dentro de Wall Street. La historia de Bernard Madoff es un recordatorio escalofriante de cómo la codicia y el engaño pueden florecer incluso en los niveles más altos de las finanzas. Y nos deja con una pregunta inquietante: ¿cuántos Madoff más están ahí fuera, operando justo bajo nuestras narices?